Buenas tardes, me llamo Tracy Devine Guzmán, vivo y trabajo en Miami, ciudad que se ubica en las tierras tradicionales de los pueblos de Cuesta, Miccosukee y Seminole, cuya presencia histórica actual reconozco con respeto y con gratitud. Quería agradecer también a los organizadores del simposio em, de la Casa de las Américas y a todos ustedes por la oportunidad de compartir estas ideas. Mi ponencia se llama Amazonía y Democracia en Llamas, los pueblos indígenas en el Brasil de Jair Bolsonaro. El 2020 será el año más destructivo registrado para la Amazonía brasileña y para sus pueblos en más de una década. Con incendios incontrolados que eliminan un campo de fútbol de selva tropical cada minuto, incursiones violentas en territorios protegidos, mayor influencia política para las industrias ganaderas y agrícolas, impunidad total para los acaparadores de tierras y apoyo estatal al desarrollismo extractivista a todo precio, las formas indígenas de ser y de pensar se han tornado cada vez más vulnerables, al mismo tiempo que las luchas de los pueblos por la sobrevivencia y por la justicia aparecen en las redes sociales a nivel mundial con una visibilidad que no tiene precedentes. Durante su campaña electoral del 2018, el candidato presidencial Jair Bolsonaro prometió que si fuera elegido, las poblaciones minoritarias tendrían que inclinarse ante las llamadas mayorías nacionales y que ni un centímetro más de territorio brasileño sería demarcado como tierra indígena. Ignorando las garantías constitucionales ganadas por el esfuerzo de los mismos pueblos en 1988 y reciclando el hipernacionalismo racista de principios del siglo XX, Bolsonaro afirmó su deseo de explotar la Amazonía en beneficio de toda la población brasileña y su oposición al imperativo legal de reservar y proteger una parte de ella para pueblos originarios, los cuales él considera improductivos y quienes mantienen actualmente el derecho de ocupar aproximadamente 13% del territorio nacional. Las comunidades indígenas que comprenden el 0.4% de la población total en un país donde más de 50 millones viven en la pobreza, han sido blanco no solo de esta retórica política violenta, sino también de las invasiones ilegales y destructivas que esta retórica ha inspirado, las cuales ponen en riesgo sus medios de subsistencia y sus vidas. Durante los últimos 12 meses, estos procesos neocoloniales han resultado en una deforestación masiva que se ha presenciado a nivel mundial gracias a la expansión del acceso a Internet y la proliferación de relatos de primera mano entre activistas y aliados indígenas. Irónicamente, la misma democratización del acceso a la información digital que ha hecho visible la Amazonía en llamas también ha puesto al descubierto la incineración de la ciudadanía democrática para los pueblos indígenas del país. Este ensayo tiene como objetivo contextualizar esta paradoja históricamente, mostrando cómo el actual movimiento social y político contra el bolsonarismo forma parte de una historia más larga y compleja de luchas indígenas contra el extractivismo y la deforestación. Basándonos en textos canónicos sobre la Amazonía, en documentos estatales y en testimonios, vemos que los pueblos originarios, como ciudadanos cuyo bienestar individual y colectivo está íntimamente ligado al bienestar del mundo no humano, caracterizaron la ecología como una lucha por la sobrevivencia, mucho antes que el antropoceno se incorporara a nuestro léxico académico y popular. Como lo ha caracterizado el chamán y activista Yanomami David Kopinawa, la epopeya ambientalista de los pueblos indígenas brasileños no es nada menos que un esfuerzo por mantener el cielo en su lugar, para evitar que todo llegue a su fin para ellos y para todos nosotros.
Aquí me refiero al trabajo que realizó Kopinawa junto con el antropólogo francés marroquí Bruce Albert, que en portugués se llama Queda do Céu, en castellano La caída del cielo, que fue publicado por primera vez en el 2010 en francés. El último 30 de septiembre, el señor Joe Biden, candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, mencionó en su debate con el actual presidente de este país, Donald Trump, que su plan para cuidar el medio ambiente global y para frenar la crisis ecológica que estamos viviendo todos en este momento incluiría la intención de juntar unos 20.000 millones de dólares de los países industrializados para ayudar en la protección de la Amazonía brasileña. Cito el mensaje de Biden, algo un poco arrogante, al presidente Bolsonaro. Dice: tome usted esos 20.000 millones de dólares. Pare de destruir la floresta. Si no pare, ustedes brasileños van a sufrir graves consecuencias económicas. Fin de cita. 2 días después, Jair Bolsonaro hizo la siguiente declaración, contestando, cito: el candidato presidencial estadounidense dijo ayer que podría pagarnos para dejar de destruir el Amazonas o imponernos serias restricciones económicas. Lo que algunos aún no han entendido es que Brasil ha cambiado. Hoy su presidente, a diferencia de la izquierda, ya no acepta sobornos, demarcaciones criminales y amenazas infundadas. Nuestra soberanía no es negociable. Fin de cita. De este breve intercambio indirecto entre los dos políticos, podemos hacer cierto resumen de la geopolítica amazónica del último siglo, que según el pensamiento popular y militar brasileño, los Estados Unidos, junto con los demás países llamados avanzados económica y industrialmente, buscan invadir, colonizar y controlar la floresta amazónica, conceptualizada desde hace muchas décadas como el más importante motor económico del país. En el pensamiento bolsonarista, como en el caso de los gobernantes militares durante la última dictadura de 64 a 85, esta conceptualización significa que Brasil, la Amazonía brasileña y sus recursos existen para beneficiar a todos los brasileños, los que Bolsonaro llama las mayorías, y que por lo tanto los derechos minoritarios, como los derechos indígenas a las tierras tradicionales o a la ciudadanía diferenciada, por ejemplo, existen sola y directamente en contra de los intereses de los 99.6% de brasileños que no son indígenas. Estamos hablando de más de 207 millones de personas. En términos de política pública, lo que ha resultado de este pensamiento es una estrategia y un discurso desarrollista que en un momento anterior he llamado un imperialismo antiimperialista. O sea, la reacción de Bolsonaro a la oferta de asistencia del candidato demócrata norteamericano hace un par de semanas o a la oferta del presidente francés Emmanuel Macron durante los peores incendios del 2019, no tiene nada que ver con el bienestar de la floresta amazónica ni con las personas que allá residen, sean indígenas o no, sino que representa una clara continuación del pensamiento reaccionario, autoritario, desarrollista y extractivista de la dictadura. A fin de cuentas, el movimiento indígena brasileño y el compendio de activismo indígena transamericano e internacional han hecho desde la llegada de Bolsonaro a la presidencia exactamente lo que buscaban hacer, al llamar la atención global a la crisis humanitaria y ambiental del Amazonas y al hecho de que el gobierno brasileño siga negando a los pueblos originarios sus derechos ciudadanos, nacionales y internacionales. Y aquí estoy pensando específicamente en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Debo decir, además, que eso también ocurría durante el mandato del Partido de los Trabajadores,
el PT, ¿no? Con respecto a la construcción de Belo Monte y de otras represas hidroeléctricas que fueron construidas contra la voluntad de los pueblos impactados. De todas maneras, el éxito del movimiento indígena al exponer estas crisis a una comunidad internacional poco sirve si los gobernantes nacionales, como el mismo Bolsonaro o su ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, interpretan cualquier posible apoyo extranjero como agresión o prefieren ver las florestas aniquiladas antes de reconocer como legítima la preocupación mundial por la Amazonía y sus gentes. Por supuesto, la larga historia estadounidense de intervenciones antidemocráticas en los países de la región le ha dado más poder al argumento de Bolsonaro y sus seguidores. Paradójicamente, grandes aficionados de Donald Trump con respecto a la soberanía nacional. Considerando este contexto histórico actual, el caso de los Yanomami me parece a la vez singular y simbólico de un escenario de crisis mucho más amplio. Desde hace 50 años, un sector de militares brasileños ha puesto en duda la mera existencia de los Yanomami. En 1995, por ejemplo, el coronel Carlos Alberto Lima Mena Barreto publicó A Farsa Yanomami, texto en el cual lanza el argumento que los antropólogos y los otros traidores dentro de Brasil, junto con las fuerzas imperialistas de Estados Unidos y Europa, fuerzas políticas, religiosas y científicas, conspiraron al inventar a los Yanomami justamente para poder internacionalizar la Amazonía y pasar el control de toda el área al llamado Primer Mundo. Como explicó Mena Barreto hace 25 años, en palabras que hoy podían ser fácilmente las del actual presidente Bolsonaro, cito, "A pátria é eterna e pertence a todos. Não pode ficar à mercê de uma só geração de brasileiros. O mal que hoje lhe fazem, sob a capa de proteção aos índios, será causa amanhã de justa repulsa e incontrolável revolta. Entregar metade do Roraima a índios que não têm pátria é trair o Brasil." Aquí tienen una imagen del territorio Yanomami que queda en parte en el estado de Roraima y en parte en el estado de Amazonas, en la frontera con Venezuela. Mena Barreto escribió esas palabras durante la década en que los Yanomami llegaron a perder entre 13 y 20% de su población como consecuencia de la masiva invasión de mineros en sus territorios. La gran mayoría de ellos garimpeiros, gente que buscaba oro. Aquí tienen un poco de publicidad de esta época del gobierno brasileño, ¿no? Incentivando esta exploración. La población garimpeira llegará a superar unas 40,000 personas en los años 80. Casi 5 veces la población Yanomami de ese entonces. Lo que facilitó ese proceso mortal de neocolonialismo extractivista fue justamente la política desarrollista de la dictadura que sirvió Mena Barreto y sirvió y celebra Bolsonaro, la cual hizo prioridad abrir la Amazonía y despedazar el territorio Yanomami. Primero con la malograda carretera transamazónica que pueden observar en estas imágenes y después con un proyecto que se llamaba RADAM, Proyecto Radar de Amazonia, que en los años 70 y 80 buscó bajo la autoridad del Ministerio de Minas y Energía identificar y registrar los recursos naturales de la región. Aquí tienen unas imágenes de un libro publicado durante el gobierno del presidente Ernesto Geisel, durante la dictadura en 77, que muestra dónde quedaban los minerales y la minería en todo el país.
Según Bruce Albert, el que trabajaba con David Kopinawa, este esfuerzo resultaría directo o indirectamente en la construcción de nada menos que 90 pistas clandestinas de aterrizaje cerca de los tributarios de Río Blanco y en la búsqueda por el oro que continúa hasta los días de hoy. La insaciable demanda mundial por el oro y otros metales preciosos ha resultado no solamente en la destrucción de las florestas y la eliminación de la biodiversidad, sino también en la propagación de epidemias de malaria y una serie de enfermedades respiratorias para pueblos que no vivían antes en frecuente contacto con miembros de la sociedad dominante. Para David Kopinawa, la contaminación sistémica del medio ambiente por petróleo, mercurio y otros elementos que según el demiurgo Yanomami o Mama, que figura aquí en esta imagen, que es un dibujo de David Kopinawa, nunca debían haber sido extraídos de la tierra y ha resultado en otra epidemia aún más nociva y aún más generalizada, que se llama shawara. Shawara es el humo de metal, el resultado del extractivismo y de los otros daños que hemos hecho a la tierra. Es el enemigo mortal de los Yanomami y, como observa Kopinawa en su texto, también de todas las sociedades indígenas y no indígenas. Producido tanto por la minería como por el consumismo de lo que él, Kopinawa, denomina las gentes de mercadería, el shawara no solo niega a las poblaciones indígenas y ribereñas el uso de sus fuentes tradicionales de subsistencia y sobrevivencia, sino que destruye el piso de las florestas y condena a todos y a todas a inundarnos en la oscuridad del inframundo. Cito a Kopinawa. Al excavar tan profundamente, los blancos acabarán arrancando las raíces del cielo. El cielo se derrumbará nuevamente y cada uno de nosotros será aniquilado. Si bien el momento inicial del antropoceno sigue siendo objeto de debate, algunos dicen que comenzó desde hace miles de años con el desarrollo de la agricultura, otros con la revolución industrial, otros a mediados del siglo XX. El hecho del cambio geológico impulsado por el ser humano ha inspirado un amplio consenso entre la comunidad científica a nivel mundial. Si los científicos tienen razón, nuestro destino compartido no estará exclusivamente en sus manos, ni en las nuestras, sino también en las manos de políticos como Bolsonaro y Trump, que niegan la realidad de los incendios en sus respectivos países, en California, en el caso de Estados Unidos, o en la Amazonia, o en el Pantanal, en el caso de Brasil, junto con la ciencia y la existencia de una crisis climática global. En ese sentido, la confluencia de los intereses indígenas y las preocupaciones ambientales es, como bien explica David Kopinawa, de incalculable importancia estratégica para el futuro de los pueblos indígenas y no indígenas de Brasil, de la Via Yala y del mundo. Si el reconocimiento del antropoceno nos ha obligado a reevaluar la interconexión entre las historias humanas y el extractivismo para nuestra propia sobrevivencia, las perspectivas Yanomami, como la de Kopinawa, indican que las historias humanas y no humanas siempre han sido y siempre serán una sola. Como se ha manifestado Eduardo Viveros de Castro en su estudio del perspectivismo indígena, todos los seres, sean humanos, no humanos o más allá de humanos, ven el mundo de la misma manera. Lo que cambia es el mundo que vemos. Quería acabar entonces con esta carta escrita por líderes Yanomami al presidente de la República el año pasado, y voy a leer solamente la primera parte. Essa é a mensagem de todos os Yanomami e Yacuana juntos para todo o planeta. Nós não queremos garimpo e mineração em nossa terra.
Nós queremos que o governo cumpra seu dever de proteger a nossa terra. Queremos que o governo tire os garimpeiros que estão na nossa terra e impeça a entrada de mais garimpeiros. Nós conhecemos nossos direitos e sabemos que o garimpo na terra indígena Yanomami é ilegal. Vocês, brancos, fizeram essa lei, mas vocês mesmos não estão cumprindo. Nós sabemos cuidar da nossa terra-floresta. Nós já fizemos muitas denúncias e estamos revoltados porque ainda existe garimpo dentro de nossas comunidades. Queremos ação. Muchas gracias por asistir y busco la oportunidad de conversar con ustedes sobre sus ponencias también un poco más tarde. Un gran saludo desde Miami. Muchas gracias.